vamos a dar paso y vamos a seguir con la medicina apícola, con Amelia Cristina Tor, que también ha participado también como ponente en las conferencias de Apimondia y es licenciada en medicina. Aquí tenemos el calendario porque viene un año nuevo que nos da toda la oportunidad a poder hacer todas estas prácticas, de buenas prácticas apícolas, como también en el libro que tenemos de la jornada, ¿no? Este es de la Asociación Española de Apicultores y de ADA, lo tenéis en la salida a vuestra disposición y bueno, pues nada, gracias y ahora sí, por favor, Amelia, aquí tienes tu agüita. Mi nombre es Amelia Cristina Tor, yo pertenezco a un país de América del Sur, a Uruguay. Soy apicultora, soy médico y aunque ustedes no lo crean también soy meteoróloga. Trabajé 25 años en el organismo del Estado, en la Dirección Nacional de Meteorología. O sea que reúno una serie de conocimientos, gracias también a la apicultura, medioambientales. Entonces, cuando escucho algunas cosas, muy buena lo que ella dijo y lo que hay que tener en cuenta, y fundamentalmente lo último, que es unirse todos los apicultores. El problema que ustedes tienen acá, nosotros lo tenemos allá. Nosotros hemos perdido mercados, ahora tenemos problemas con Estados Unidos, como dije antes, porque tenemos contaminante amitraz en las mieles. ¿Y qué va a pasar ahora? Estados Unidos está controlando el glifosato y la zona de América del Sur de nosotros tiene el monocultivo de soja. Entonces se utiliza glifosato, se hace para eso y para otros se hace por siembra directa. Entonces, ¿qué ocurre? Si empiezan a controlar el glifosato, nuestras mieles capaz que tienen también glifosato. Pero no solo nuestras mieles, van a tener la carne de vaca, las leches y otras cosas más. Entonces, ¿eso qué hace? Que lo fundamental, los apicultores tienen que alimentar a su familia. Entonces, tiene que tener las mieles limpias, vamos a decir. No podemos tener contaminantes. Entonces, nos tenemos que unir todos, los de acá, de Europa, con los de allá, que tenemos problemas también, los mismos problemas que tienen ustedes, unirnos y ver qué podemos hacer de a poco. Es difícil a veces contra las grandes compañías oponerse, pero por lo menos podemos, como estamos haciendo allá, de a poquito informarle a los consumidores lo importante que es no tener contaminantes, para que ellos nos ayuden y el público haga fuerza, porque al final el que hace fuerza es toda la población, ¿entienden? Porque si nosotros solos vamos, no sé si vamos a lograr muchas cosas. De repente hay otras producciones más importantes, cereales, que ellos los consideran más importantes que la apicultura, ¿entienden? Una cosa importante, lo que dijo ella, que nosotros tenemos que sacar fotos, es importantísima. Nosotros tenemos que ir, como decimos, la bitácora, decimos nosotros. Es un cuaderno que nosotros apuntamos. No podemos hacerlo en el apiario, pero lo hacemos después. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué floración? ¿En qué época? ¿Cómo estaban las colmenas? Más o menos para tener una idea y llevar unos registros, para ver si año a año se va cumpliendo, si el clima va variando. Entonces, ¿qué es importante? No solo del lugar, sino como la abeja tiene un vuelo grande, cuando hay sequía es más grande, tenemos que ir mirando qué cultivos hay en la zona, porque sabiendo qué cultivos hay, vamos a saber con qué están fumigando. Entonces, esto lo tenemos que tener bien en cuenta. Bueno, ahí está, es esa. Sí. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer, me dijeron que hay poco tiempo, voy a tratar de usar un vocabulario para ustedes, o sea, no técnico, y decir la importancia que tiene el uso en este caso, de los propóleos. Todos los elementos que produce la colmena son buenísimos. Y algo le voy a decir rápido. A mí en medicina me enseñaron siempre a usar medicamentos químicos. Nunca me dijeron que estos productos naturales eran buenos, que las plantas medicinales eran buenas, que son buenísimas también. Si nosotros mezclamos la miel con plantas medicinales o con tintas madres de plantas medicinales o el propóleo con tintas madres de plantas, también es mucho mejor y se potencia más. Pero eso a nosotros no nos enseñaron. Lo descubrimos después por otras razones.
Y entonces yo acá lo que les traje es, les voy a contar un poquito, les voy a contar 3 experiencias para que ustedes tengan una idea y para que ustedes sean los que difundan a las personas, con estos ejemplos, estas experiencias, difundan y enseñen al público y al consumidor para qué sirven los productos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito. Esta es la primera, sí. Bueno, como todos sabemos, el propóleo, todos los que somos apicultores sabemos que el propóleo es utilísimo en las colmenas, las abejas lo traen de las resinas y tiene componentes vegetales y animales. O sea, la abeja le aporta enzimas de ella, le aporta otras cosas. No es solo vegetal la resina. ¿Y qué hacen las abejas? Le utilizan, como dice el nombre, para defender la colmena. Es una defensa de la colmena. Ellas cuando van a colocar los huevos, ¿qué hacen? En las celdillas, ellas primero pincelean con propóleo para que esté desinfectado. Cuando hay un bicho que queda dentro muerto, un animal, que no lo pueden sacar, que es muy grande, ¿qué hacen? Lo propolizan para que se pudra adentro, no se contamine, no contamine todo el ambiente de la casa de ellos, que es la colmena. Y cuando tenemos clavos, pedazos de plástico, cosas que ellas no quieren, que lo sienten como extraño, ¿qué hacen ellas? Ellas lo propolizan, lo tapan. Es toda una protección para ellas, así como también cuando hay viento adentro de la colmena, hay corrientes, ellas tapan esos agujeritos con el propóleo. En Brasil, por ejemplo, para cosechar el propóleo, ¿qué hacen ellos? Ellos no utilizan como nosotros las mallas de plástico o parecido al tejido mosquitero, sino que utilizan unos pedazos de madera que lo colocan al costado de la segunda alza, agujereados, y le ponen un fil de nylon. Entonces la abeja, como ve ese agujero, ¿qué hace? No quiere la luz, entonces ella propoliza todo y obtiene mayor cantidad de propóleos. Lo hacen de esa forma, la cosecha de propóleo, ¿no? Bueno, el propóleo tiene muchos elementos. Tiene flavonoides, tiene aceites, pero ¿qué pasa? Para nosotros los más importantes para la salud son los flavonoides. Los flavonoides hay entre 100 y casi 200 descubiertos que son buenísimos, que tienen acciones antiinflamatorias, antioxidantes, antitumorales y en el caso que yo voy a hablar, cicatrizantes, antivirales y antibacteriales. La siguiente. Bueno. Yo lo que la charla mía enfocada va a ser a 3 temas. Espero que no les afecte algunas láminas, ¿no?, de estas fotografías. Va a ser sobre heridas que se trabajó en Uruguay, sobre las lesiones en los pies diabéticos y sobre las escaras de ancianos. Seguimos. La siguiente. Bueno. Nosotros cuando tenemos una herida, ocurre una herida, las heridas pueden cerrar rápidamente al principio, que se llama de primera intención. Los bordes son simples, no hay elevación, no hay tumoración, no hay calor, cierre rápido, sin problemas. Y después tenemos las otras formas de cierre de heridas, que son de segunda, tercera y cuarta intención. En la segunda es cuando se produjo un trastorno, no llegó bien la circulación, se tarda el cierre, hay vamos a decir, hinchazón, edema, hay enrojecimiento. En la tercera intención ya tenemos infecciones asociadas. Y en la cuarta, ¿qué se hace? Se trata de curar la infección y se coloca un injerto. Seguimos. Bueno, ¿y los tipos de cicatrización qué van a hacer? La cicatrización puede ser, como la primera intención, ven que el cierre es bueno, y en las otras, que es la que utilizamos el propóleo, la segunda y la tercera intención, que se tiene que producir un relleno. Ese relleno se hace ¿cómo? De la zona que quedó como, vamos a decir, un agujero. Se hace con tejido de los bordes de la herida y con colágeno. Seguimos. Bueno, yo tengo que hablar rápidamente, lo voy a decir. Las fases que ocurren cuando se produce la cicatrización o el cierre de una herida son una fase primera, que es esta, no la cambiese, déjenla acá. Una fase primera que es de la inflamación, cuando ocurre el fenómeno. Después una regeneración y después el cierre o remodelación del tejido cuando tenemos la cicatriz. En estas fases
es fundamental, actúa el propóleo. ¿Y la inflamación qué ocurre? Cuando nosotros recibimos una agresión, ya sea un corte, un traumatismo, lo que sea en esa zona que produzca rotura de la piel, lo primero que ocurre en la zona es que los vasos, para defenderse, ustedes ven que se cortan y no sangran enseguida. Al rato vienen unos minutos y recién después empiezan a sangrar. ¿Qué ocurre? Se produce una reacción rápida que es vasoconstricción. El organismo reacciona, hay una alarma, hay una lesión, se aprieta todo. Vamos a ayudarnos, dice, vamos a salvarnos, que no salga la sangre. Se aprieta. Después recién viene una dilatación y empezamos a sangrar, pero en esa primera fase de apretarse los vasos es que se trata de formar un coágulo que va a ser el que va a empezar a ayudar a formar los tejidos ahí. Cuando ocurre eso, van a esa zona una serie de sustancias y de células. Las células que van a esa zona para ayudar, si hay infección o para cerrar, se llaman macrófagos. Esas células tienen dentro unas sustancias que se liberan y que van a producir dilatación de los vasos, van a producir dolor y esas sustancias, el propóleo va a actuar sobre esas sustancias que años atrás no sabíamos, pero se empezaron a investigar y se descubrió que el propóleo actúa. Y antes de que ocurra eso de que vayan los macrófagos y vayan esas sustancias hacia ese lugar, ¿qué ocurre? Hay un elemento que se llama factor de transcripción, que es el que hace así y da la alarma y suelta todo, para que ocurra lo que se llama la cascada inflamatoria. Ese factor de transcripción es el que exactamente es uno de los primeros que regula el propóleo. Seguimos. Bueno, acá es una figura que muestra, primero se produce una vasoconstricción, después la dilatación, vemos una serie de células que van a la zona, van sustancias del cuerpo que están en otros lugares, como la histamina, la heparina, que actúan aumentando el flujo de sangre hacia la zona para que las sustancias que están mal se vayan, para que lleguen otras células. Entonces, a esa zona también van células que son macrófagos y los que están en la sangre se llaman polimorfos nucleares. Estas células actúan limpiando la zona si tenemos infección o limpiando si hay detritus sobre esa zona. ¿Seguimos? Bueno, nosotros en Uruguay tuvimos una experiencia de 10 años de trabajar en el hospital que se llama Filtro. El médico que trabajó fue mi profesor en apicultura, es el doctor Walter Fierro. Es un conocido apiterapeuta. Él trabajó, acá les traje heridas quirúrgicas, pero él trabajó con quemaduras y con otras afecciones también. Entonces, ¿él qué hizo? Utilizó, según la característica de la herida quirúrgica, que no cerró por primera intención, él utilizó o polvos o utilizó, como esto que traje acá, son unas gasas estériles que tienen propóleo, que se colocan sobre las heridas. ¿Y qué observó él? Que estas heridas que eran tórpidas, que venían con problemas, con muchos meses, algunas muy infectadas, que no cerraban, él empezó a ver que a los 15 días las heridas estaban mucho mejor, las heridas ya no había bajado la cantidad de bacterias, de gérmenes que tenían porque se habían hecho exudados, y empezaba a producirse el tejido de granulación. Entre los 30 días a los 45 empezaba a salir el tejido de granulación. Las cicatrices después cerraban y no tenían, como ustedes ven, son cicatrices que no son muy elevadas. Lo que decimos nosotros, se forman queloides, no son cicatrices feas. El cierre había sido muy bueno y solo se había aplicado, en ese caso, propóleos y se había hecho exudados previos a la aplicación del propóleo. Seguimos.
Bueno, en el caso del pie diabético, capaz que alguno de ustedes tiene un familiar diabético. Las personas que son diabéticas tienen un problema. Ellos van a tener alteraciones con el tiempo de los vasos y alteraciones nerviosas del sistema nervioso. Tienen lo que se llama neuropatías periféricas, alteraciones de los nervios en la parte periférica, en los pies. ¿Y qué es eso? Quiere decir que los nervios somos como los cables de la luz que conducen la corriente. Cuando tenemos diabetes se altera esa conducción porque el cable se altera, se estropea. Como decimos, el plástico se rompe, se producen cortocircuitos, entonces no lleva la información. Y entonces el diabético va a tener pérdida de la sensibilidad en los pies. Entonces, si él toca una piedrita, una espina o algo que lo lastime, no se da cuenta, se va a producir una lesión, se va a infectar, y son las personas que tienen el riesgo de tener amputaciones con el tiempo. Y el diabético, a su vez, tiene facilidades que pueda producir infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, y por las alteraciones que tenga o infecciones repetidas, aunque todavía no lo lleven a la amputación, va a tener menos horas de trabajo, va a tener alteraciones en su calidad de vida. ¿Seguimos? Bueno,